Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi canal Sentido No Tan Común. Hoy vamos a reseñar el último libro escrito por el señor Pablo Muñoz Iturrieta, salido en el año 2023, titulado Apaga el celular y enciende tu cerebro. Para algunos que aún no conocen al autor, quiero decirles que Pablo Muñoz Iturrieta es doctor en Filosofía Política por Canadá y posee un máster en Filosofía por Estados Unidos. Además de estudios en Filosofía, también tiene estudios en Teología y Humanidades, lo que son lenguas clásicas y modernas. Es autor de varios libros, entre los que se encuentran Atrapado en el cuerpo equivocado, La ideología de género frente a la filosofía y a la ciencia. Por acá lo tenemos precisamente, y ese salió en el año 2019. Otro libro en idioma inglés llamado The Meaning of Religious Freedom in the Secular Public Square del año 2020, y también Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan del año 2021, que por acá también lo tenemos. Además está muy activo en su canal de YouTube con transmisiones en vivo y videos muy interesantes. A mí me encanta su contenido por la manera tan clara y precisa que aborda los temas que le interesan. Búsquenlo por favor y suscríbanse, no se arrepentirán. Apenas este video es un acercamiento, unas pinceladas de tan vasta información y sobre todo profundidad crítica filosófica, porque por supuesto lo que se trata en sus páginas tiene que ver en demasía con la aplicación de la ética y la filosofía moral como recursos para solucionar los problemas y males que suscitan las tecnologías actuales. El libro contiene demasiada y detallada información que sería imposible abarcarlo en un solo video. Por eso te invito nuevamente, después de ver mi video, si te persuadí, como lo haría una buena red social, a conseguirlo. Desde la cita de agradecimiento a sus padres, aquí la vamos a leer, dice: a mis padres, gracias por regalarme una infancia sin televisión, con muchos libros y al aire libre, y por hacer todo lo posible porque encienda el cerebro. Podemos notar la intención de ellos, o sea, sus padres, de buscar desde la niñez del ahora doctor en filosofía Pablo Muñoz Iturrieta un correcto desarrollo natural e ideal que debería ser para todo ser humano. Sin televisión o en tiempos actuales sin teléfonos inteligentes y tablets, contaminando y perjudicando el sano desarrollo cognitivo, mostrando en su mayoría contenido basura y pervirtiendo la mente de nuestros niños y adolescentes. Dice, con muchos libros, esto es necesario para desarrollar y alimentar el intelecto, el conocimiento y el sentido crítico. Y un lugar rodeado de naturaleza, que es el mejor lugar ambiente para crecer y desarrollarnos correctamente como la especie animal humana que somos. No nos olvidemos que a pesar de tener el privilegio de distinguirnos por la inteligencia y por el poder pensar, también somos una especie animal con instintos básicos que demanda el contacto con la naturaleza. De entrada, desde la introducción del libro ya uno encuentra razonamientos y cuestionamientos profundamente filosóficos, que de primera intención me generó una especie de déjà vu, porque hace algunos años, en mis momentos contemplativos de retrospección filosófica, o como decimos por acá, tal cual decía Aristóteles, pensando en la inmortalidad del cangrejo, que puede ser en cualquier momento, cuando tienes la manía no tan solo de ver o mirar el mundo, sino de observarlo detenida y detalladamente. Bueno, y en esos momentos me puse a pensar lo afortunados que hemos sido algunas generaciones, sobre todo los que nacimos entre las décadas de 1950 y 1990, puesto que hemos vivido como testigos y protagonistas de una de las épocas históricas más importantes. Por no decir, considero la más importante en la historia del mundo, por la cantidad de sucesos, acontecimientos y cambios vertiginosos en todos los aspectos de la vida, como lo es la cultura, en lo social, en lo económico, en lo político y sobre todo en avances de la ciencia y su auge tecnológico. Y precisamente el doctor Pablo Muñoz Iturrieta en las primeras líneas introductorias comenta que la generación que nació inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial es probablemente el grupo humano que más cambios ha experimentado a lo largo de la vida. Y es que en estos 70 años en los hogares pasamos de no tener televisión y lavadora a estar totalmente bajo el control del Internet de las cosas. Hasta allí, como en la caricatura de los supersónicos, parece que está todo alegre y muy ok. El problema está o radica que en un mundo acelerado en avances tecnológicos, pero simultáneamente proporcionalmente desarraigado de cultura y buena educación, sistemáticamente en degradación desde hace décadas, que ya filósofos del siglo XIX como José Ortega y Gasset, quien escribió el libro La rebelión de las masas, de inicios del siglo XX como José Ingenieros, escritor del hombre mediocre,
y a mediados del siglo pasado como Guy Debord con su libro La sociedad del espectáculo en los años 60, también pensadores de izquierda como los de la escuela de Frankfurt como Abraham Marcuse, autor del Hombre unidimensional, incluidos poetas de inicios del siglo pasado como el portugués Fernando Pessoa, ya denunciaban la degeneración cultural, educativa y de valores morales que nos destruye la inteligencia y el ejercicio de la conciencia. No el sentido común, sino el buen sentido, que es el menos común. Por eso este canal se llama Sentido No Tan Común, porque es el menos común. Y como consecuencia de todo eso, vivir instintivamente inmersos en las tecnologías, en y por la búsqueda del placer y la gratificación inmediata constante por las descargas neuroquímicas de dopamina que nos proporciona esta misma. Es decir, vivimos sumidos y adictos a los estímulos de una realidad alternativa dada por el dataísmo en las plataformas sociales y muy pronto, como dice el doctor Pablo Muñoz, inmersos en trabajos, educación y socialización exclusivamente virtual, pero de manera permanente, como muchos lo vivieron en el ensayo y experimento conductual mundial de la pandemia. En este mundo actual, obligado el ser humano, a punta de tendencias y nuevas pseudofilosofías egocentristas de vida, a desviarse de su desarrollo y destino biológico como animal que somos en aspectos como reproducirnos y tener descendencia, en ese egoísmo e individualismo y su materialismo, símbolo del éxito social artificial que se anhela por las generaciones ahora mayorías, somos sumidos en el miedo a la responsabilidad y sus correspondientes consecuencias. Como un ejemplo gracioso de ello, pero no menos preocupante, la tecnología nos ofrece un futuro alternativo, cómodo y sin compromisos, pero muy alarmante. La adquisición de bebés virtuales por una oferta mensual de bajo costo que podemos, así como la verdad en estos tiempos de lo políticamente correcto, ser cancelada en cualquier momento si el niño electrónico pierde su encanto. Pero, ¿esto nos hace humanos? ¿Y hasta qué punto estamos dispuestos a abandonar nuestras capacidades distintivas como seres humanos? ¿Acaso es positivo perder nuestra capacidad y ejercicio de la memoria a cambio del servicio de una nube virtual que recuerda todo al alcance de los dedos? ¿Hasta qué punto es humano perder toda conexión con la realidad por un mundo virtual, donde todo está hecho a la medida de mis sentimientos y necesidades? ¿Y cómo sé que esas son mis necesidades reales? O peor aún, ¿cómo sabrá el algoritmo qué es lo que necesito para crecer y desarrollarme positivamente como persona? Como bien lo comenta el contemporáneo filósofo coreano Byung-Chul Han en su libro Psicopolítica y otros libros relacionados a los problemas sociales actuales de empobrecimiento de la inmanencia humana, nos dice sobre las burbujas algorítmicas de información que refuerzan nuestras creencias, así sean erróneas. Y si en realidad estoy siendo objeto de una manipulación total como la desviación que tiene que ver con los fines superiores y sentidos verdaderos que debe perseguir toda vida enriquecida en lo esencial, y si en vez de liberarnos nos convierte en prisioneros de la imaginación, propio de esta era posmoderna, la era del deseo, del autoengaño y de la mentira. Estas son algunas de las interrogantes que se hace el doctor Pablo Muñoz Iturrieta que rondarán como hipótesis para confirmar la tesis de este libro, que confirma el daño terrible que en una sociedad en su mayoría inconsciente como lo somos, nos hacen las tecnologías en nuestro pensar, sentir y actuar y vivir, ya que la ciencia y la tecnología no son neutras y democráticas. Estamos siendo condicionados y manipulados, ejerciendo un control de nuestros pensamientos y nuestras emociones en todo lo que nos hace humanos. Por eso, la intención principal de este libro, creo yo, es reflexionar el por qué ponerle un alto a tanto exceso de tecnología, y nos da el autor 3 grandes motivos. El primero, porque seguramente no quieres que te dominen a ti y a tus hijos. Bueno, hago la acotación que esto es en dado caso que seas una persona, o mejor dicho, un individuo inteligente, consciente y responsable de ti y de tu familia, ya que, y lo digo con gran preocupación y pena, a la gran mayoría, es decir, a la masa social que somos, poco le importa. Ellos mismos o nosotros mismos incentivamos a nuestros hijos desde temprana edad a la adicción, al embrutecimiento, al uso desmedido de tablets, de teléfonos, videojuegos, llegando incluso a entrar a la absurda
competencia social de ver quién le compra los mejores gadgets a sus hijos, quién le arma la computadora más potente para pasarse horas y horas desperdiciadas jugando la nada misma. Esto lo digo con mucha indignación y pena. Hay mucha incompetencia paternal, idiotez traducida en inconsciencia y responsabilidad en la sociedad para con nuestros hijos y su buena y correcta educación. Así que si estás aquí viendo este video y tomando de buena manera lo que aquí disertamos, probablemente seas de esa minoría que quiera hacer, aunque sea sumamente difícil, porque las cosas buenas y excelentes de la vida requieren mucho esfuerzo. Y dentro de ese esfuerzo tienes que ejercer la valentía, porque absurdamente tienes que estar en contra de la mayoría, o sea, del mundo entero, incluidos conocidos, amigos y familiares. Tener, repito, la inteligencia, conciencia, voluntad, responsabilidad, es decir, la valentía de actuar en contra de la mayoría para educar correctamente a tus hijos. Segundo, concatenado a lo que acabo de decir, porque estás llamado a ser el mejor ser humano posible. Y la tecnología, así como te asiste en muchas cosas, también, y es una realidad más que evidente, frena nuestro desarrollo personal, nuestro sano desarrollo personal. Y tercero, porque se puede deducir que hay un claro propósito, como diría el postestructuralista Derrida, en deconstruir, o sea, destruir aquello que nos caracteriza como seres humanos, para así dar una especie de salto evolutivo transhumanista por medio de la tecnología. Nos dice el doctor Pablo que la manipulación y el control constituyen un tema generalmente olvidado por quienes plantean la influencia de la tecnología en nuestras vidas. Abundan las explicaciones simplistas, las que se limitan a denunciar el uso mercantilista de nuestra información por el ejercicio de la vigilancia de la minería de datos, así como inducirnos a aceptar que no hay vuelta atrás en la marcha tecnológica del progreso. En ese sentido, también nos advierte que las plataformas tecnológicas no solo tienen un fin de vigilancia mercantilista, o sea, para usar nuestros datos para vendernos productos y cuanta cosa, sino que se han convertido en herramientas de manipulación geopolítica. Digo, ya se han ganado elecciones a pura publicidad algorítmica personalizada y dirigida, sino también para el manejo conductual, psicológico y de afectación fisiológica. Es el capitalismo de la vigilancia algorítmica, que no solo es predictiva, es decir, no solo es capaz de predecir la conducta futura de una persona, también la moldea, la transforma, a como lo vemos y no nos queda duda para el ojo agudo y objetivo de la realidad. El fin es la manipulación de conciencia, es decir, la manipulación ideológica. Las redes sociales y la internet han irrumpido en nuestra vida con una apariencia de avance y evolución natural de progreso y tecnología humana, libre y espontánea, pero en eso aparente subyace un mecanismo no visible, el algoritmo, que favorece o induce una cierta visión o, como dijimos, ideología, que es el proceso de manipulación intelectual a gran escala mediante la imposición de mentiras que se presentan como verdades absolutas. Y lo más grave para mí desde esa perspectiva, y que lo veo por todos lados, es la irracionalidad conductual de las masas sociales que somos. Vivimos en una sociedad irracional en su mayoría, sea personas ajenas, conocidos, amigos o familiares, es decir, aun cuando podemos ver e identificar los problemas, los males, los peligros, ya sean manifestados en hábitos, costumbres o tradiciones, convenciones y nuevas modas o tendencias que nos rodean, caemos en ellos y los realizamos, los practicamos. Esto no es otra cosa más que la proliferación psicosocial de la inducción por medio del poder blando, que es la habilidad de un Estado y los medios de comunicación e interacción social para persuadir, evitando el uso de la fuerza o coerción, valiéndose de medios más sutiles como la cultura, el modelo social y político, así como la imposición de nuevos valores, y su somatización en nuestra cultura o falta de buena cultura educativa, que por su incipiencia nos induce a malos hábitos de pensamiento y por lo mismo conductuales, que en la persistencia y a lo largo del tiempo generan el desarrollo psicológico de lo que son los sesgos cognitivos. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Es un efecto psicológico que produce una desviación en el proceso mental, lo que lleva a una distorsión o juicio inexacto, interpretación ilógica o lo que se llama en términos generales irracionalismo,
que se da sobre la base de la interpretación de la información disponible, aunque los datos no sean lógicos o no estén relacionados entre sí. En resumidas, es el mal procesamiento de pensamientos, conductas que no pasan por el escrutinio de la objetividad, de la racionalidad, del sentido común, de la lógica, o mejor dicho, del buen sentido, de la lógica, sino solo por la subjetividad emocional. Esto explica, aunque me veré muy simplista de cierta manera, cosas como el fanatismo, que no permite ver o aceptar la realidad verdadera de ciertas figuras públicas, aunque cuentes con evidencia objetiva. Los malos hábitos alimenticios por la debilidad mental y de carácter, canalizando en hábitos dañinos, enfermedades psicoemocionales como la ansiedad, la depresión, el estrés. También en esa mala costumbre social de alimentación y consumo en productos de comida chatarra, refrescos y bebidas energizantes, por el placer inmediato que produce la dopamina por el estímulo de los azúcares y carbohidratos y demás químicos dañinos industrializados añadidos que ingresamos en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, y que produce la consiguiente respuesta neuroquímica de placer que se vuelve adictiva, así tal cual como funcionan las drogas de la calle. Así que si piensas que por no beber alcohol o drogarte con sustancias peligrosas que se venden en la calle y que convencionalmente relacionamos con personas marginales con serios problemas de adicción y criminalidad, tú eres mejor persona o te consideras más sano que ellos, pues estás equivocado. La diferencia entre ellos y tú es que las drogas que tú consumes por medio de alimentos basura son socialmente aceptadas, porque todo mundo o la mayoría lo hace. Ese sentido común tan irracional e ilógico, solo por ser una práctica de las mayorías, y en esa lógica tonta, por no decir otras palabras más exactas, en esa abdicación colectiva a pensar propiamente, el cacaceno, al no pensar y solo sentir, se dice para sus adentros: si lo hace la mayoría, definitivamente debe ser algo bueno. Esta manera mediocre de pensar, si es que a eso le podemos llamar pensar, refleja solo la irracionalidad, la debilidad mental, la falta de conciencia y buen juicio para discriminar y separar lo bueno de lo malo, puesto que este es una justificación por demás irracional que revela, repito, la falta de conciencia, de criterio y buen sentido. Y lo peor es que este mal pensar en los hechos lo convierten en parte de la cultura de la alimentación como algo bueno y normal, enseñándole a sus hijos desde tempranas edades a volverse adictos por los malos hábitos que al final, gracias a su ayuda, lo hacen ser alguien débil ante los deseos y placeres. Por consiguiente, a desarrollar enfermedades desde más temprana edad. Créeme que a la industria alimentaria y farmacológica están felices de la vida ganando millones por tu inconsciencia, por tu ignorancia, por tu irresponsabilidad y falta de voluntad para cambiar lo malo. Como decimos acá, prefieres seguir la carreta como los bueyes, haciendo lo que todo el mundo hace, nada más porque lo hacen. Estamos en una sociedad irracional, débil mental y emocionalmente, sin carácter, presa de los impulsos, deseos y placeres, a ser entonces presa fácil de los sesgos cognitivos. Esto explica el por qué un alcohólico o un adicto a sustancias o drogas duras sabe que lo que consume lo está dañando y perjudicando, no solo físicamente, sino en su totalidad directamente, incluso afectando a su familia. Y aún dándose cuenta de ello, no poder dejarlo. Una persona con sobrepeso come en exceso comida chatarra y sufre por no poder dejar de hacerlo, a sabiendas de las enfermedades que genera. Una persona que desarrolló por malos hábitos alimenticios, diabetes, y a pesar de ello no deja de consumir refrescos o bebidas carbonatadas, por si me ves en otro país que no sea México, estarle por ello literalmente cortándole los dedos de los pies por la enfermedad, y aún así no dejar de consumir esas cosas que no ayudan a la mejora de su salud. Estamos ante sociedades que prefieren autogenerarse enfermedades, a llenarse de medicamentos a la larga dañinos, que cambiar sus malos hábitos alimenticios y de vida para estar sanos y vivir mejor, para curarse desde los buenos hábitos, cambiar los malos por los buenos hábitos, los saludables, tal cual lo recomiendan los médicos especialistas en medicina funcional. Y te puedo dar muchísimos ejemplos más. Ya hablaremos de sobra y hasta el hartazgo de estos temas en próximos videos, hasta que de tanto cansancio o aburrimiento te entra en la cabeza. En apariencia me he desviado un poco del tema o de la reseña, pero no es así, porque al final la irracionalidad, la debilidad de carácter ante los estímulos, deseos y placeres, la debilidad emocional
que tiene que ver con la proliferación del estrés, la ansiedad y la depresión y otros factores personalísimos, circunstanciales, de modo, de tiempo y de lugar, generan el desarrollo de estos sesgos cognitivos que merma el pensamiento racional, lógico, el buen sentido, el carácter, la voluntad y la acción de hacer lo correcto para nuestro bienestar. Pero esto es fruto, y te lo tengo que decir, de una deficiente educación familiar desde nuestra infancia por parte incluso de nuestros padres. Más grave aún, ahora de nosotros como padres, del abandono en nuestra educación moral, de carácter, en la falta del ejercicio de la autoridad basada en la disciplina, el orden y lo más importante, irónicamente lo más olvidado en estos tiempos posmodernos, la falta de la cultura del conocimiento, del ejercicio crítico, de la enseñanza del autocontrol, de la prudencia y la restricción en nuestros hijos. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto relacionado con el libro? Que la adicción al celular, a los dispositivos electrónicos y a las redes sociales es fruto de ese mismo mal y su génesis es la misma. Una incompetencia de nuestra parte como padres para educar desde nuestra familia correcta y sanamente. Puesto que siempre lo he dicho y lo sostengo, la educación que tú le des a tus hijos tiene que ver más con tu vida psicoemocional, con las experiencias que llevaste en tu formación como niño y persona y la buena o mala manera que procesaste tus experiencias. Sea de manera positiva, compensando una buena educación, arreglando lo que consideras que no fue bueno para ti cuando te educaron tus padres, en una corrección educativa a miras de perfeccionar lo positivo y bien aprendido, o negativa, sobrecompensando inconscientemente tus carencias, inseguridades y complejos, afectando, contribuyendo de mala manera a tener hijos débiles mental y emocionalmente, a estar secuestrados de la realidad objetiva, a ser proclives tus hijos al error y al daño por tu influencia a la irracionalidad, a la debilidad de carácter, a ser presa de los deseos y placeres mundanos, es decir, al desarrollo de los sesgos cognitivos y a sus consecuencias negativas en todo aspecto y ámbito de su vida. Vivimos en la sociedad en su mayoría, porque sería una injusticia y crimen decir que todos, de la irracionalidad, de la debilidad mental sesgada cognitivamente, ansiosa y presa de las compulsiones y adicciones de todo tipo. Y como lo digo y lo sostengo, no se puede enseñar lo que se desconoce. Los hijos son el reflejo de su hogar. El mal no se engendra en la calle y en las tecnologías, sino en el descuido y la falta de atención de la correcta instrucción moral y conductual desde casa en la familia. No creo que tener que explicar todo esto último. Así que si sigues aquí, viendo este video, aguantando vara como decimos por acá, escuchando mis críticas y razonamientos duros quizás para algunas personas sensibles, pero no por eso menos ciertos, la neta te felicito ampliamente. Tú eres definitivamente o quieres ser y pertenecer al selecto grupo de la élite de las personas excelentes que quiere otra cosa para ti y tu familia y esta sociedad. Por ello te pido, déjame un saludo y un comentario y como no, déjame un like por favor y si te nace, comparte este video. Pero eso sí, solo a las personas que sabes que tienen el grado de conciencia, la inteligencia, pero sobre todo la humildad como tú y como yo para apreciar el buen sentido, el sano ejercicio crítico y el valor y la certeza moral, la honestidad de pensamiento, las ganas de ayudarnos y aprender todos juntos en el esmero que debemos poner en la verdad, es decir, en lo bueno, en lo correcto y lo justo, en lo bello, que es el sentido y propósito esencial y primordial de la vida, que es tener la certeza y la firme voluntad de levantarnos cada día con el objetivo de ser mejores seres humanos y contribuir con ello en cosas positivas y de valor a la sociedad, en ayudarnos entre todos a ser mejores. Seguimos pues. Como dato curioso que para mí es más que esclarecedor y que comenta el doctor Pablo, es que quienes manejan las Big Tech como Google, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y compañías como Apple, Microsoft, no permiten que sus hijos utilicen tecnologías y plataformas sociales. Incluso estudian en colegios exclusivos donde se enseña de manera tradicional con libros y escritura a mano y con metodología alemana, que se caracteriza por practicar la comprensión lectora y ampliar el léxico, estimular el pensamiento crítico mediante dinámicas de debate y diálogo. Centros educativos en los cuales les hacen firmar una responsiva donde se comprometen a que en sus hogares no les suministrarán dispositivos electrónicos y si en algún momento se puede, será solo para fines didácticos y de manera condicionada y restrictiva.
limitado al mínimo. O sea, ¿qué es lo que ellos saben de sus propios productos tecnológicos que nosotros como consumidores desconocemos? ¿O qué agenda hay detrás de esos productos que, puesto que la conocen, no quieren que sus hijos sean víctimas de ella? Probablemente apliquen la de los grandes narcotraficantes de no consumir aquello dañino que venden, ni ellos, ni permitírselo mucho menos a sus hijos. Así como los dueños o socios de Coca-Cola, Red Bull, McDonald's, Krispy Kreme y demás productos como leche y pan industrializados, edulcorantes, pseudoalimentos, light, incluido cosas como Yakult, Vive 100 y otras porquerías por el estilo que te las venden incluso como productos buenos para la salud y demás comida y bebidas basura que colman los pasillos de los supermercados, que no son nutritivos ni mucho menos sanos y que no son alimentos, pero que la mercadotecnia que tú te crees te hace pasar por alimentos, no los consumirían ellos, o sea, los dueños de esas marcas, por ser quienes conocen las sustancias y químicos dañinos peligrosos que contienen y sobre todo saben las enfermedades que causan. Debes de entender que a estas industrias no les interesa tu bienestar, sino ganar millones de dinero. No tienen ética ni respeto por la salud ni física, mucho menos mental. Por eso sus publicidades son una mentira que tú, ya ni decir por falta de conocimiento, porque por todos lados está la información de lo perjudicial que son. Padeces, y lo digo como un mal social, de una soberbia ignorancia, falta de ejercicio de sentido lógico y autocrítico. O sea, no tienes criterio propio. Ves que todo el mundo lo hace y para no desentonar, porque no tienes autoestima, sino dependes de la valía y aceptación que te den los demás y por ello evitas la penosa idea de tener que estar en contra de la mayoría por tener que pensar por ti mismo. Prefieres creerte alegremente la sarta de mentiras que te dicen y terminas haciendo porque es más fácil seguir la carreta que estar en contra de ella. Por convención social, haces lo mismo que los demás y los consumes, aún sabiendo y siendo evidente el daño que causan en ti y en tus hijos y en la sociedad en general. Por cierto, como dato curioso te dejo, México es el primer lugar en obesidad infantil y adulta, a su vez el primer lugar en diabetes adulta e infantil y es el primer consumidor mundial de refrescos o bebidas carbonatadas del mundo. Ya tú sacas tus conclusiones. Ojo, aclaro que esas comparativas que hago entre ejemplos de la alimentación y el contenido tecnológico dañino que refiere el libro son meros ejercicios reflexivos, inductivos, deductivos que hago venidos de la observación conductual de la psicología de masas. Y sí, termina en las masas porque primeramente parte, y lo veo en corto en mi día a día en las personas con que me relaciono. Por supuesto que son reflexiones directas y duras. La gente en estos tiempos ya no entiende con sutilezas. Y por esta tolerancia de pensamiento políticamente correcto ante lo objetivamente que está mal, de lo que es incorrecto, negativo y perjudicial, se ha ido al carajo todo pensamiento racional y lógico y sobre todo su ejercicio. Pero bueno, a lo que voy y lo repito, ya si te sientes aludido y te enojas y no sabes tomar a bien una crítica objetiva, constructiva, que te ayude a desbloquear tus sesgos cognitivos personales para estar y vivir mejor, ya eso no es mi problema. Créeme, yo me aplico en los míos y ahí la llevo con mucho entendimiento, reflexión y fuerza de voluntad, con éxito, gracias a Dios. Y en parte o en mucho, de eso se trata este libro, de acciones preventivas y correctivas, dándote conocimientos e información para ayudarte a pensar, a reflexionar y lo más importante, a accionar para cambiar esas conductas tecnológicas dañinas que te hacen mal a ti, pero mucho más a tus hijos. La reflexión que debemos tomar, dice el doctor Pablo Muñoz Iturrieta, debe partir de un criterio central al momento de usar la tecnología. ¿Cómo mantenernos humanos sin perder el juicio o buen sentido, sin ser manipulados? Ese fue el planteamiento que lo llevó a pensar en la importancia de encender el cerebro y reflexionar del por qué la tecnología busca apagarnos el cerebro. Ante ello, en sus páginas nos adentra en una profunda reflexión filosófica que nos alentará a tomar las medidas necesarias para que la tecnología no nos domine ni controle, para tener una sensación verdadera de libertad plena, humana y natural. Así que apaga el celular y enciende tu cerebro. Antes de empezar los capítulos, el libro tiene un ocurrente pero muy interesante reto. Ver día a día qué tiempo dedicados a la lectura aguantamos leyendo su libro sin revisar el teléfono. Parece algo sencillo, pero la gran mayoría será difícil conseguir el objetivo. Y es que, como ya lo mencioné anteriormente, las causas del porqué de la adicción a la tecnología y otras cosas
el doctor Pablo resumidamente nos dice que el Internet, las redes sociales y los celulares están afectando nuestros procesos cognitivos, aunque cueste reconocerlo, y lo notarás cuando quieras cumplir el reto mencionado anteriormente, porque el cerebro experimenta procesos químicos que le exigirán más dosis de dopamina, que es ese mismo elemento químico en tu cerebro que secreta cada vez que estás frente a la pantalla, contribuyendo negativamente a no poder concentrarte. Por lo mismo, a distraerte, a no poder focalizar tu atención, a olvidar lo que acabas de leer o la incomprensión lectora, como las nuevas generaciones de analfabetos cognitivos funcionales que somos, que leemos pero no entendemos lo que leemos. Y como única solución a este gran mal, la más lógica y sencilla, pero a su vez la más difícil para la mayoría, será apagar el celular. Es decir, cuando el cerebro ha sido intoxicado neuroquímicamente por la tecnología, la única solución es desintoxicarse de ella con su ausencia, tal cual lo haría un alcohólico en rehabilitación porque no trabaja con la botella frente a él. Es la misma lógica de recuperación. Aplícalo en ti y sobre todo para la prevención en la salud mental de tus hijos. Pero por supuesto que la tecnología ya tiene sus aportes positivos en nuestra historia humana, sobre todo en la era moderna a mediados del siglo XX, impactando mucho más que el Internet y las realidades virtuales del presente, en ámbitos como el núcleo social, en la familia por la introducción de la tecnología en el hogar, donde la mayor beneficiada fue la mujer. Sí, la ama de casa, con la invención de la lavadora, electrodomésticos, la estufa a gas, la aspiradora, la plancha, significaron un ahorro de tiempo y energía gigantesco para las familias y, como repito, sobre todo para las madres. De 60 horas de trabajo semanales que les ocupaba las labores del hogar, se pasó de 4 a 8 horas semanales desde 1965 hasta la presente fecha. Es decir, la introducción de las invenciones tecnológicas en el hogar significó una fuerza liberadora para las madres que ahora disponían de más tiempo para sus hijos, para poder ir a estudiar, trabajar y otras actividades. Con esto se desmiente parte de la falaz acusación feminista de que la mujer era relegada al trabajo doméstico por sometimiento y capricho del hombre. Hay que recordar que desde que el mundo es mundo, la función natural y social del hombre siempre ha sido la de proteger y ser proveedor de sus hogares. Que las circunstancias modernas, económicas y laborales sistemáticamente apremiantes hasta la presente y la tecnología liberadora del hogar hayan permitido, o mejor dicho, orillado a la mujer a dejar sus cuidados en casa y tener que salir a trabajar para aportar a la economía del hogar, no es signo de un empoderamiento femenino político como lo quieren hacer ver, sino de una necesidad dadas por las circunstancias cada vez más difíciles para mantener dignamente en base al trabajo de una sola persona a una familia. Si un hombre de la actualidad tiene la dicha y suerte de poder mantener segura y holgadamente a su familia, una mujer sana mental, emocional y sobre todo moralmente, naturalmente preferirá 1000 veces colgar sus títulos universitarios, sus reconocimientos y salarios laborales para quedarse a cuidar y atender a su familia. Eso se los garantizo. Entonces, no confundir necesidad intergeneracional económico laboral sistemáticamente apremiante con empoderamiento político, ideológico, progresista, por favor. La tecnología está impactando fuertemente a las personas, tanto que amenaza con destruir elementos característicamente humanos, teniendo un efecto negativo en nuestras funciones cognitivas y volitivas. La tecnología para los griegos, como Aristóteles, quien inventó el término, se entiende como el traspaso del saber a una aplicación concreta, por lo que se crea algo útil y funcional, un artefacto físico o virtual que facilita la realización de una operación. Es decir, desde la invención de la rueda hasta los presentes gadgets de última generación, pero la diferencia entre la invención de la rueda hasta los procesos de industrialización, de fabricación como tecnologías tradicionales, se limitaban a mejorar el entorno humano. Pero a partir del auge tecnológico en el último cuarto del siglo XX, estas tecnologías convergentes ya están teniendo un enorme impacto en la vida del ser humano, cambiándolo no solo cómo nos comunicamos y producimos, consumimos y reproducimos, sino también transformando nuestra propia identidad, la manera como nos relacionamos socialmente y peor aún, porque lo está transformando negativamente, cómo pensamos y actuamos el mundo. Ya los griegos habían planteado en la antigüedad que los avances tecnológicos también pueden significar un retroceso humano. ¿Pero en qué sentido? Platón se había planteado que la tecnología no solo podía ser un medio de comunicación de ideas, sino en cuanto a medio, podía afectar las capacidades cognitivas del ser humano, en especial la memoria. Y nos menciona precisamente el mito de Tamus, que aparece en sus diálogos en Fedro, donde intenta sentar los principios del arte de la palabra
que los sofistas habían convertido en el arte del embuste, sí, así como los políticos demagogos de siempre, como instrumento de codicia y dominación. Este relato de Platón por boca de Sócrates se refiere al lenguaje y a la escritura, pero esta antigua reflexión, dice el autor, no deja de ser importante para el proceso de análisis de la tecnología y el proceso de deshumanización, vigilancia y control del que no podemos, sino ya somos víctimas. En resumidas, el dios Teut, creador de los números, el cálculo, la geometría, la astronomía, los juegos como el ajedrez y la escritura, se presenta ante el rey Tamus para presentarle las artes que había inventado y lo conveniente que era extenderlas en el pueblo egipcio. El rey preguntaba cuál era la utilidad de cada una de ellas y Teut iba explicando en detalle los usos de cada una. Cuando llegaron a la escritura, Teut le dijo al rey Tamus que esta invención haría más sabios y serviría a la memoria. He descubierto el remedio contra la dificultad de aprender y retener, le dijo. El rey Tamus le respondió a Teut que, como padre de esa nueva tecnología de la escritura y entusiasmado con su invención, le estaba atribuyendo poderes contrarios a sus efectos verdaderos. Ello no produciría sino el olvido en las almas de los que la conozcan, haciéndoles despreciar la memoria. Fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde afuera, a través de caracteres ajenos, no desde adentro, le dijo el rey a Tamus. Tú no has encontrado un medio de cultivar la memoria, sino de despertar reminiscencias, y das a tus discípulos la apariencia de la ciencia y no de la ciencia misma. Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen mucho conocimiento, siendo al contrario, en la mayoría de los casos totalmente ignorantes y difíciles. Además, porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Esto nos quiere decir que para ellos, o sea, los griegos, y este mito egipcio de vaya a saber qué tiempo es, la escritura y el conocimiento en libros ya era un retroceso en el aprendizaje correcto, en el debilitamiento de la memoria, puesto que antes, en estos tiempos, desde las civilizaciones antiguas hasta la invención de la imprenta, mucho del conocimiento era aprendido y enseñado de memoria. El conocimiento, la filosofía, como actividad solo podía alcanzarse verdaderamente por medio del diálogo y la vida en común, cara a cara. Por eso las obras de Platón están compuestas en forma de diálogos, dejando en evidencia que la filosofía afecta a la persona humana en su totalidad, cultivando la memoria, la capacidad de abstracción, la agilidad mental, moral y política. Y quiero agregar de mi parte el ennoblecimiento del alma como precursor de las virtudes, las cuales solo se logran con el trato directo, no en el metaverso de las redes sociales. Entonces, para Platón, quien aprenda filosofía leyendo no llegará demasiado lejos, porque faltará ese elemento esencial que solo se alcanza por medio de la dialéctica, es decir, del diálogo. Y por favor, no confundir la dialéctica con los concursos de oratoria, que son ejercicios meramente retóricos de persuasión y convencimiento, como los discursos vacuos y tediosos que leen los políticos, realizados por un tercero que se los escribe. Peor aún, los pseudointelectuales y vendehumos que con un lenguaje intrincado y contradictorio, como por ejemplo el contemporáneo filósofo socialista Zizek, dan apariencia de sabiduría cuando el único propósito de su oscuridad intelectual, tal cual lo criticó Schopenhauer en su tiempo, a esos tipos de intelectuales es el hecho de esconder que no saben nada. Retomando a los filósofos griegos, Platón llegó a apodar despectivamente a Aristóteles como el lector por la avidez con la que devoraba los libros en la academia. Y es que, en la antigüedad, la escritura asistía a la palabra hablada, pero nunca la sustituía. Grandes obras antiguas como la Ilíada o la Odisea de Homero eran memorizadas de punta a punta para ser transmitidas solo por la oralidad. Sócrates, por su parte, no necesitaba de la escritura con sus alumnos para filosofar y transmitir su pensamiento, ya que sus alumnos memorizaban sus palabras. Por eso el mito egipcio que mencionamos, del rey Tamus, critica la invención de la escritura porque ejercita la atención en las palabras y no en la memoria. Así que si tú piensas que es algo retrógrado realizar ejercicios de memoria en la educación de tus hijos porque simplemente por tu ignorancia y falta de criterio, reitero, has escuchado que las nuevas metodologías pedagógicas de educación pública y privada también, puesto que es el mismo que rector, menosprecian el memorizar por ser algo obsoleto, y lo importante es comprender, la comprensión, pues es como si quisieras leer un código sin saber el significado de los símbolos para descifrarlo, o aprender a leer sin saberte las letras del abecedario. O sea, es imposible lo uno sin lo otro para el desarrollo correcto de la inteligencia y sobre todo la conciencia. Primero hay que ejercitar la memoria para tener bases firmes para la comprensión. ¿A qué quiere llegar el autor con todo esto? Que hoy la transición cultural está inversa a la experimentada en la época de Platón, que de bibliotecas y libros que hoy ya casi nadie lee, pasamos al ejercicio pasivo de pensamiento y conocimiento. Sí, es que se puede llamar a eso que aún lo es.
hacia las redes sociales, las imágenes y el torrente infinito de información, que no precisamente es conocimiento profundo, donde todas esas nuevas generaciones vacuas se han olvidado o no han sabido de la existencia de un pasado. Ya no hay una cultura de la historia del pasado como progreso. Por cierto, para mí, un mejor pasado, porque el pasado siempre ha sido mejor. Y por lo mismo es casi imposible añorar la capacidad humana de concentración y memorización. Menos teniendo contenidos en redes sociales como TikTok que degeneran esas altas capacidades humanas y naturales que tenemos ahora mermadas, por no decir atrofiadas, con contenido estúpido en su mayoría de no más de algunos segundos, destrozando tan altas capacidades en nuestro perjuicio. Así que si te avientas este video hasta el final es porque no estás tan atrofiado, por lo menos en tu capacidad de atención y concentración. Felicitaciones de mi parte. Entonces es un hecho que el Internet y sus correspondientes tecnologías han venido a significar el último golpe de gracia a una función general, la que debería ser la más importante, y lo fue para las civilizaciones de antaño, la memoria. Con ello habiendo una degradación y desarticulación inminente de nuestra historia cultural e intelectual, en una transición peligrosa entre dos modos de pensar distintos, los que pensamos activa y objetivamente con base al conocimiento de memoria y escrito, y los que piensan vacía y pasivamente siendo adictos a la tecnología, al internet, las redes sociales y el celular. Nos dice el doctor Pablo que encender el celular es muchas veces, y comprobado, sinónimo de apagar tu cerebro. Y es que el uso y el tiempo indiscriminado que se pierde en el celular es un síntoma de grave problema cultural, de la falta de sentidos superiores por adolecer de un conocimiento profundo. Eso por lo mismo también tiene que ver con afectaciones psicológicas de autoestima, traumas, complejos, carencias emocionales, aunadas a la generación artificial social de grandes expectativas ante la vida suministrada por los medios de comunicación y las redes que moldean, te inducen, influencian en desear cosas que debes alcanzar y necesitas para según ser exitoso y por ende feliz. Expectativas que en su mayoría, como artificiales que son, están lejos de lograrse en la realidad verdadera de muchos. Pero que ese pensamiento ya inducido y alojado en el inconsciente colectivo social, el ser humano sufre ante la comparativa con otros por no tener, hacer o vivir lo que los demás aparentan en imágenes, haber alcanzado como símbolo de progreso, superación, felicidad y plenitud en sus redes sociales. Por eso les digo, el teléfono y las redes sociales te pueden distraer, hacer perder tiempo valioso que puedes estar ocupando en otras actividades mejores para tu beneficio, en vez de estar procrastinando, generándote ansiedad, estrés, depresión, estar atento a todo acontecimiento, chisme viral y estupideces de tendencia, dándole importancia a la vida de todos los demás y peor aún, envidiándolas por la falta de una vida verdaderamente enriquecida de propósitos y acciones de valor, cuando deberías estar conscientemente tener la voluntad de prestarte a ti y a los tuyos en atención de calidad, en cosas buenas para ti y tu familia. Las redes sociales te pueden distraer, pero jamás te van a relajar. Investigaciones recientes sugieren que el uso excesivo del Internet durante periodos prolongados de tiempo puede afectar negativamente funciones cognitivas, lo que es, como ya dijimos, la memoria, la capacidad de atención y el conocimiento social. O sea, el rey egipcio no andaba tan perdido cuando para él y en su tiempo la escritura como tecnología ya representaba un retroceso para la memoria y el conocimiento. Y es que no es lo mismo el proceso natural por el paso del tiempo de la atrofia cognitiva de las distintas funciones cerebrales a la atrofia prematura generada por el uso excesivo del Internet en niños, jóvenes y adultos. Esto explica incluso problemas como la falta de autocontrol como síntoma de malformaciones en las conexiones cerebrales en pleno proceso de desarrollo y maduración cerebral, afectando con ello la posibilidad de formar una buena memoria. Este efecto deshumanizador de saber que Google nos tiene datos inmediatos de todo dificulta los esquemas cognitivos necesarios para profundizar en el conocimiento de la realidad. Es por eso que cuando ves a alguien evidentemente adicto a las redes sociales, se mira confuso o estar o parecer que anda en las nubes desconectado del mundo real. De hecho, evade por la adicción a la tecnología el mundo real. El poder de adicción de las pantallas es tan grande y tan grave que no solo afecta al cerebro neuroquímicamente, sino que esto mismo hace que cambie nuestra conducta y psicología. Y es que hay una correlación importante entre el uso excesivo del Internet y las redes, con problemas de salud mental, sobre todo en adolescentes y niños, como ya dijimos, exacerbando desórdenes y problemas mentales como la hiperactividad, la ansiedad, la depresión, incluso el suicidio. De esto último, en proporciones del 66% más de riesgo en jóvenes adictos a la tecnología que los jóvenes que pasan menos de 1 hora en el celular al día. Y aquí nos dice el doctor Pablo por qué la adicción a las pantallas no es diferente a las drogas de la calle. Porque, así como ejemplifiqué hace un momento con ingesta de comida y bebidas basura,
producen las mismas respuestas hormonales y cerebrales, debido a que en ambos casos libera dopamina y los receptores producen una sensación intensa de placer. El problema radica que con la repetición de esas experiencias, el cerebro interpreta la saturación de dopamina como un error y comienza por ello a secretar cada vez menos esa hormona. Esa hormona, o sea, del placer, pues. Entonces, la única manera de alcanzar la intensidad de una experiencia pasada es aumentando la droga. O en este caso, aumentando la experiencia frente a la pantalla, sea en TikTok, Instagram o un videojuego. Esto a su vez también lleva a las personas a experimentar un bajón entre experiencia y experiencia, porque los receptores que producen dopamina se retraen cada vez más cuando no están siendo motivados o estimulados por drogas o experiencias. Esto es lo que produce un círculo vicioso o bucle descendente, como yo le llamo, a la situación de adicción o problemas conductuales. Y no es mentira. ¿Has visto cómo reacciona un niño cuando se le retira un iPad o un celular? Se pone como loco porque ya es un adicto. O cómo es en la convivencia en una mesa en el hogar a la hora de comer. Basta con ver a una familia en un restaurante para ver la desconexión entre ellos, todos sumidos en su celular, a los niños embobados como zombies, mientras aletargados por la pantalla intentan comer. ¿Cuánto tiempo estas personas que viven en el núcleo familiar pasan realmente tiempo juntos, prestándose atención verdadera, de calidad, comunicándose en la realidad, forjando vínculos afectivos y duraderos? Y lo más preocupante, ¿cómo madurarán psicoafectivamente esos niños cuyo punto de referencia bajo tu irresponsabilidad y desidia en su atención y cuidado es la perversión de su mente con una niñera digital? O dime tú, porque yo no lo hago. ¿Cómo te sientes después de estar 1, 2 o 3 o 4 horas o las que te dé tu capacidad de adicción, estar viendo una sucesión interminable de datos, imágenes y reels y videos de TikTok o Instagram? Dime por favor si te sientes más pleno, tranquilo y relajado. El autor nos dice que esta adicción a las pantallas a su vez abre la puerta a muchos problemas psicológicos preocupantes. Trastornos alimentarios, de identidad, sensación de soledad, ansiedad, depresión, como ya lo dijimos y lo vemos sobre todo en las noticias también, suicidio. Así como causas de la debilidad mental y de carácter, por lo mismo hacer proclives a abusos de alcohol, drogas, generar fobias, esquizofrenia, trastornos obsesivos compulsivos, déficit de atención y concentración, trastornos del sueño, alimenticios, problemas de agresividad y demás cosas por el estilo. Y muchos pensarán ingenuamente, por no decir ignorantemente, que principalmente en niños y jóvenes estas son etapas que se le pasarán. No, no es cierto. Ya no son etapas a superarse como en tiempos de antaño donde lo máximo de tecnología que nos influenciaba era la televisión. En estos tiempos postmodernos de tanta tecnología, estas crisis tienden más a agudizarse. ¿Y por qué? Y aquí hay algo importante que les guste o no, lo acepten o no. No importa, no deja de ser menos cierto. A la verdad y a la realidad le importa un carajo lo que sientas. La realidad es que la adicción al internet no es fruto de una casualidad, nos dice el doctor Pablo Muñoz. Que esta ha sido estudiada, probada y refinada en tiempo real y en millones de personas para que el producto y su algoritmo sea cada vez más aptos para captar la atención. Y en este caso la adicción de los usuarios. Como afirma Tristan Harris, especialista en ética de la tecnología, el problema ya no está en si tienes o no fuerza de voluntad como usuario, sino que detrás de la pantalla hay 1000 especialistas trabajando en quebrar con ingeniería psicosocial persuasiva el autocontrol que tengas. Esto hace que el entorno y las circunstancias de nuestra era digital sean mucho más conducentes y agudice la adicción y los correspondientes problemas psicológicos y conductuales más que cualquier otra cosa que haya experimentado el ser humano en toda su experiencia pasada. Eso explica y da un entendimiento del por qué eres adicto y tus hijos, los que tengan, claro está, y te mantienes enganchado digitalmente a videojuegos, Facebook, Instagram, X y la peor de todas, TikTok. Y es que uno podría pasar toda la vida entera en esas redes y nunca llegar al final de su contenido. Así como el mal hábito de chequear constantemente el celular tiene una base biológica en el hecho de que el internet está moldeando nuestro cerebro y nuestro flujo hormonal. Y como ello se debe a la saturación de información y mensajes que activan el flujo de dopamina en el córtex cerebral cada vez que miramos la pantalla. Este flujo de dopamina acostumbra al cerebro a recibir un premio como consecuencia de ese acto, lo que luego redunda en un mecanismo de refuerzo que lleva a perpetuar una conducta compulsiva. Por eso mismo, precisamente, por eso yo tengo las menos aplicaciones posibles, solo una red social y todas mis notificaciones bloqueadas y silenciadas.
Y es que, repito, no es casualidad que los ejecutivos e ingenieros de las compañías tecnológicas promuevan la abstinencia tecnológica dentro de sus hogares, conscientes del peligro que esto significa para sus hijos. Mientras tú, en tu sobrada inconsciencia, ignorancia y debilidad mental, alegre y gustosamente, haces todo lo contrario, volver adicto tú y lo peor, como decimos por acá, dándoles en la torre, haciéndole adictos desde temprana edad a tus hijos. Tenemos que darnos cuenta que el periodo de la niñez y la adolescencia es un momento clave en el desarrollo humano donde el cerebro experimenta cambios estructurales y funcionales extensivos que pueden ser afectados profundamente por la tecnología. Es probable que pierdan la oportunidad de desarrollar habilidades sociales por la influencia negativa del internet, los gadgets y las redes sociales en el desarrollo cerebral. Como el cerebro, esto lo saben los neurólogos, va cerrando ciclos neuronales en su crecimiento. Las capacidades que no se han desarrollado en su momento oportuno difícilmente se podrán revertir en el futuro. Por eso, y está comprobado científicamente, por las mismas razones que acabamos de dar, es que un ser humano que después de los 21 años, cuando su cerebro está sano y completamente desarrollado, que pruebe el alcohol, tabaco, drogas, es mucho menos probable que se convierta en adicto o en su defecto le cueste menos dejarlo. A diferencia de quienes a tempranas edades, como en la niñez o la adolescencia, lo experimentan, corren mucho mayor riesgo de ser adictos. Y no solo hablamos exclusivamente de esos hábitos nocivos, sino también de convenciones o costumbres sociales, como el exceso de azúcar en refrescos, productos chatarra, pan y demás. En resumidas, malos hábitos antes de los 21 años se pueden convertir en adicciones de todo tipo que conllevan a vivir enfermedades y calamidades propias de esas circunstancias. Y llegamos a una parte de que se ha convertido en un larguísimo, pero no menos interesante, por lo menos así lo veo yo, de este video tan duro al igual que esclarecedor de la realidad que nos aqueja en forma de daño psicosocial, de consecuencias a la vista de todos más que graves, y que por medio del más bello recurso intelectual humano que existe, o sea, la filosofía, y que por medio de sus paralelismos o alegorías a veces se trata de dar a entender de una manera más amable lo que pasa, y que a mí me encanta porque bajamos a las profundidades de la psiquis humana. Para los que no saben, psique es una palabra de origen griego que significa alma. Entonces, cuando decimos psicología se refiere originalmente al estudio del alma, no de la mente. Ahí nomás como un dato instructivo, curioso, filosófico. La cosa está, repito, que las alegorías me encantan y el doctor Pablo en su libro nos relata el mito de la caverna digital como reflexión puramente filosófica de los tiempos que vivimos. Vamos a tratar de sintetizarlo lo más breve que se pueda sin que pierda su sentido. En su obra La República, Platón plantea la ilusión de vivir en un mundo ficticio e imaginario en su conocido mito de la caverna. El relato se desarrolla entre Sócrates y su hermano Glaucón conversando sobre el conocimiento y la ignorancia. Platón plantea su teoría del conocimiento y su diferencia entre el conocimiento intelectual y el sensible. El sensible en este paralelismo actual serían la tecnología, el internet, las redes sociales, donde el ser humano solitario y vacuo de motivaciones y sentidos superiores vuelca su total atención. Sócrates le pide a su hermano Glaucón que imagine una caverna subterránea con una pequeña abertura en la parte superior que permita la entrada de la luz del sol. Allá en lo profundo de esa caverna se encuentran encadenados desde su infancia un grupo de prisioneros, de tal manera que no pueden voltear hacia atrás o hacia arriba para ver la luz. A sus espaldas arde un fuego y entre el fuego y los prisioneros hay un muro bajo que permite que solo se reflejen las sombras de objetos delante de los prisioneros, como de estar frente a una pantalla se tratara, mientras que otras personas manipulan desde atrás los verdaderos objetos. Los prisioneros ven al frente figuras de animales y hombres, incluso escuchan sonidos y voces creyendo que eso es la realidad. Es una especie de engaño intelectual, ya que estos prisioneros, espectadores, no son conscientes de vivir en un mundo ficticio gracias a la tecnología del fuego que, por su luz refleja y artificial, permite crear tal ilusión. Un día uno de los prisioneros es liberado y obligado a ver la luz del fuego. Poco a poco su vista se acostumbra y puede ver con claridad la realidad de los verdaderos objetos que originan las sombras ilusorias fantasmales en la pared que ven los aún encadenados compañeros prisioneros. Una vez liberado y salido de la caverna, de a poco se acostumbra a la claridad de la luz del sol, pudiendo ver y entender las sombras que por medio de la luz del sol se reflejan en las aguas y finalmente los objetos reales. Pero el conocimiento y su entendimiento no se dará hasta que deje de ver las sombras reflejas y los objetos que la producen, sino contemplar directamente al mismo sol. Razonamiento que es el sol y su luz verdadera quien rige todo el mundo visible. Luego viene una reflexión muy interesante y nada alejada de lo que nos sucede hoy. Sócrates nos dice que por lo acontecido por este hombre, por su acercamiento directo a la luz, en este caso a la verdad,
no solo sentirá compasión por sus demás compañeros prisioneros, sino que ya no sentirá celos a los honores, a las alabanzas y recompensas otorgados al prisionero que más rápido captaba las sombras en la pared. En esos tiempos, ¿qué pasa? El like, el comentario adulador, los seguidores, las vistas, las métricas, la viralidad, la superficialidad, el materialismo, el culto a la vanidad, el egocentrismo, es lo que rige al mundo social digital actual en cosas tan superfluas y sin sentido. Desperdicio de tiempo y atención, como por ejemplo el enorgullecerse por pasar días y semanas sin comer o dormir aislado de la gente y de la realidad solo para terminar un videojuego que solo y míseramente le da un empobrecido y artificial sentido a su existencia, porque fuera de la pantalla su vida no tiene sentido superior ni propósito real y verdadero alguno. Y si ese exprisionero volviera a la cueva a liberar y despertar a sus demás compañeros de ese letargo ilusorio, dice Sócrates, ¿qué pasaría? Pues pasaría lo que nos pasa a los pocos, aquellos que tenemos un grado de conocimiento y conciencia profunda para ver la realidad objetiva con todos los problemas que conlleva. Y probablemente seremos señalados y rechazados por nuestra noble propuesta de invitar a los demás al conocimiento y al entendimiento de la verdad y la realidad de las cosas. Porque paradójicamente, y es penoso verlo en muchos aspectos de la vida, un ejemplo es el fanatismo político y demás sin razones o irracionalidades sociales variadas que hay, permite que quien vive en el engaño prefiera matar a quien se atreva a liberarlo antes que reconocer que vive en una mentira. Y eso es una realidad social. Platón plantea así el mito de la caverna para explicar que nuestro conocimiento sensible es como el de los hombres encadenados que solo ven sombras alumbradas por el fuego. Nos dice que solo quienes se elevan hasta la esfera de lo inteligible y captan la idea del bien, causa primera de cuanto hay de bueno, bello y en el universo, conocerán de verdad la realidad. Y los que están bajo las sombras ilusorias de la oscura ignorancia son víctimas del engaño que los atrapa. Pero no solo las atrapa ahora, sino que las seduce por medio de las pantallas digitales y de las cuales ya no son meros espectadores, sino que ellos mismos a su vez, o sea, esos prisioneros digitales que somos, producen más sombras, algo que Platón jamás hubiera imaginado. Una verdadera caverna digital donde viven atrapados aquellos en los que la ilusión, la fantasía y el engaño se ha superpuesto a la realidad y como consecuencia de eso falso, su adicción es una realidad, pero su vida se constriñe a una vida de mentiras y apariencias. Adictos al mundo digital, esclavos no solo de una pantalla sino también del relativismo, esa tontería de cada quien tiene su verdad, que la escucho hasta el hartazgo cuando la gente no tiene conocimientos, razonamientos ni argumentos para rebatir y aceptar una verdad y realidad objetiva. Porque estamos en la posverdad, la época donde queremos que nuestros deseos rijan la vida y materialicen nuestra realidad. Es la fobia a la verdad. Nos dice el doctor Pablo en sus reflexiones filosóficas que curiosamente, aunque el relativismo se enmarque como libertad, puesto que tiene la autonomía de cualquiera de creer como verdad cualquier idiotez, dice que termina siendo prisión, manipulación y dominio, ya que el ser humano termina siendo esclavo de sus apariencias, sentimientos, deseos y caprichos, porque una sociedad relativista es una sociedad completamente manipulable, ya que el primer paso para una dominación por medio de la ingeniería social consiste en despojarla de los valores trascendentales que le dotan de estabilidad moral y ontológica, o sea, de valores y conocimientos, como lo señala el señor Agustín Laje en su libro La batalla cultural. Ya no son solo las estrellas del espectáculo que ahora están o dan la sensación de estar cerca de nosotros con un clic en sus plataformas sociales, ahora todos tenemos la oportunidad de ser sombras fugaces, sombras que rápidamente se desvanecen y que son olvidadas por la multitud. Por eso, a cualquier personaje viral se le da trato de celebridad, porque pronto, así como llegó, así más tarde que pronto se irá. Hoy todos compiten por ser sombras en el teatro de la caverna digital. Hoy la mayoría cavernante, aunque no tenga nada de talento, excelencia o certeza moral, virtuoso o sustancial de valor social que ofrecer, prefiere ser, con sus respectivos filtros, una sombra digital, como diría ahora la chaviza, un NPC, o sea, aquellos sin alma que no tienen opiniones propias y que solo se dedican a reproducir lo que oyen en otras personas o hacen comentarios. Las que se limitan a pasar por la vida siguiendo las tendencias sociales, los que parecen todos lo mismo. Bueno, ok, todo está mal con el asunto de la dominación mundial, de la que somos víctimas por medio de la manipulación digital y algorítmica y todos los problemas médicos, físicos, cognitivos, psicológicos, culturales, sociales, políticos, económicos y todo lo que afecta de mala manera la tecnología cuando se usa en exceso y peor aún, se enseña desde casa con inconsciencia y sin una debida responsabilidad, prudencia y autorrestricciones a los hijos.
¿Qué podemos hacer para ir revirtiendo este mal tecnológico? Bueno, pues todavía quedan personas con gran conciencia, objetividad de la realidad, convicción y sobre todo valentía. Nos dice el doctor Pablo en su libro, porque sinceramente este tipo de noticias no son muy populares en las redes sociales, quién sabe por qué, que en enero de 2023 dos distritos escolares de Washington, o sea, los que diseñan y ejecutan los planes de estudio, contratan el personal y administran los presupuestos, llevaron a juicio a varias plataformas de redes sociales por explotar el cerebro de los niños y adolescentes. Y tú comprándole el mejor dispositivo y tarjetitas de datos a tus chamacos, a que la fre. Bueno, ok. Acusaron a TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y Snapchat de promover contenido nocivo que muchas veces conducían, lo que ya dijimos anteriormente, a depresión, ansiedad, trastornos alimenticios y a la ideación de suicidio. Es decir, no acusaban como tal el contenido, sino su promoción por medio del algoritmo. Es lo que ya sabemos, que la mayoría de las cosas que se hacen tendencia o virales son idioteces, incluso cosas muy peligrosas, pero a las plataformas les interesa la viralidad por las ganancias en la publicidad que pueden ganar en esas viralizaciones. Digo, no hay que ser Einstein para darse cuenta. Se argumenta en la demanda que han tenido que cargar con el peso de las consecuencias de este exceso y abuso de tecnologías y sus redes sociales en bajo nivel académico, problemas conductuales, lo que los ha tenido que llevar a contratar más psicólogos que identifiquen tempranamente tales padecimientos. O sea, esas compañías multimillonarias les vale soberano sorbete la salud física y mental tuya y de tu familia con tal de seguir llevándose millones de dólares, tal cual la industria alimentaria y la farmacéutica. Qué bueno en verdad por esas personas de esos distritos escolares. Ojalá por acá en Latinoamérica los gobiernos, en vez de incentivar su uso como la panacea tecnológica para arreglar todos los problemas educacionales, la educación pública, ¿qué hiciera? Los restringiera. Pero a todo esto, ¿dónde están los que deberían? Sí, deberían en un mundo ideal ser los primeros al estar al frente contra todo esto. ¿Dónde están los padres? ¿No es acaso nuestra responsabilidad educar y evitarles males inminentes a nuestros hijos? Si un padre le pone alegremente una niñera digital a sus hijos para que no le dé problemas y la engorrosa tarea de tener que dedicarle atención y tiempo de verdad, o sea, pesadamente tener que educarlo, ¿de quién o quién es entonces la culpa de todo este mal? ¿Acaso los padres ignoran que todo ser humano en pleno desarrollo necesita cuidado, control personal y la enseñanza de la prudencia para que a cierta edad apta pueda navegar por su cuenta en un mundo digital tan lleno de malos ejemplos e influencias negativas e inminentes peligros? ¿Se trata solo de ignorancia o también hay un grado de irresponsabilidad? Pues son las dos cosas combinadas, o la una consecuencia de la otra. Como dice el doctor en Psicología Criminal y Pedagogía Correccional, Vicente Garrido Genovés, autor del libro Los hijos tiranos, existe una gran incompetencia social, más de lo que me gustaría admitir, en el ejercicio de ser padres o madres. O sea, hay mucho padre y madre incompetente para ejercer, para educar correcta y sanamente a sus hijos. Esto es una tendencia social de hace décadas, en donde ahora estamos viendo sus resultados más que evidentes en todos los males sociales que nos aquejan. Unos dan por hecho que ser padre se trata de biológicamente poder tener la dicha de procrear. Otros tantos piensan que aparte de eso, ser buen padre es tener o hacer los medios económicos suficientes para mantener y sostener a su familia y a sus hijos dignamente. Incluso algunos más ilusos piensan que colmarlos de lujos materiales y superficialidades banales para salir ganadores en las competencias sociales y en las redes sociales es lo que los hace ser excelentes padres sacrificados por el bienestar de sus hijos. Esto incluye la proveeduría por su parte de dispositivos electrónicos a su descendencia. En estos razonamientos es donde se evidencia agudamente como un problema la falta de conocimiento, cultura, conciencia y del sentido crítico, como dijo don Mario Vargas Llosa. Vamos sobrados en nuestra incapacidad intelectual para saber discriminar entre la verdad y la mentira, entre lo bueno y lo malo. Y como padres, es el peor error o defecto que podemos tener al educar o no educar a nuestros hijos, puesto que ellos, de nuestros errores como padres, son los que pagarán tales consecuencias. Cuanto más temprano un niño empieza a utilizar el celular y enviar mensajes de texto, en lugar de desarrollar el habla, la lectura y la escritura, y cuanto más reemplaza la voz humana por un mensaje de texto, más inadecuado se volverá socialmente, ya que deja de lado la comprensión de señales sociales no verbales tales como la expresión facial y el lenguaje corporal.
Aprender a comunicarse es uno de los mayores desafíos de la vida, señal de maduración y de educación. Por eso, un padre debe saber que estar constantemente en el celular en momentos que debería pasar en familia resulta ser un mal ejemplo que influye en la conducta de los hijos. Es donde digo, ¿cómo no va a ser adicto tu hijo a las tecnologías y las redes sociales si tú eres el primero en serlo? Nos dice el doctor Pablo que otra razón para no darle un celular o iPad a los hijos consiste en el hecho de que la forma más sólida y eficaz de aprender es por medio de la experiencia. Nuestro cerebro no está diseñado para lo virtual y por cada minuto que un hijo pasa frente a la pantalla, ese niño o adolescente no se involucra en un juego creativo donde ejercite distintas habilidades cognitivas y del habla. Ni está afuera con otros niños disfrutando del día, conversando, inventando juegos, interactuando directamente cara a cara. Con las pantallas, por el contrario, los niños se vuelven unos zombies totalmente pasivos, absorbidos por la dinámica de las pantallas. ¿Cuántas veces no he observado a niños casi babeando frente a la pantalla, abstraídos de toda realidad? Es triste ver cómo el desarrollo de sus capacidades cerebrales y motrices son tiradas a la basura por la atrofia mental heredada y voluntariamente por sus mismos padres. Erróneamente los diagnostican con trastornos de moda y que son fuertemente medicados, siendo lo único que padecen es un exceso de pantalla y una ausencia de buena educación conductual desde su casa. ¿Y qué hacer ante todo esto? El doctor Pablo Muñoz Iturrieta nos recomienda la rebeldía como estilo de crianza. Educar consciente y responsablemente hoy, más que nunca, es todo un reto. La convicción e individualidad es sumamente difícil, pero no imposible. Y lo es porque todos los obstáculos que hoy en día existen no existían apenas hace 20 o 30 años atrás. Entre la pereza intelectual, la irracionalidad, la falta de criterio y valentía para tener y defender las convicciones, la evasión de las responsabilidades superiores, la incapacidad para diferenciar entre lo bueno y lo malo de las costumbres y tendencias y convenciones sociales, es decir, la incompetencia paternal o maternal que demostramos la mayoría de la masa social para educar correctamente a nuestra descendencia, es el cáncer social que hace metástasis en nuestras familias e impide el correcto y sano desarrollo educativo, de salud mental y física de nuestros hijos. Solo una actitud rebelde les dará a los padres la fuerza para enfrentarse a los aspectos deshumanizadores de la tecnología. La presión social. Solo un acto de rebeldía le dará a los padres el argumento que necesitan para no sucumbir a la falacia mediocre de las mayorías cuando dicen, es que todos los niños ahora tienen un celular. Solo un acto de rebeldía los motivará a responsabilizarse y a planear una buena educación en familia para motivarlos a sus hijos a querer pensar por sí mismos y comenzar a leer buenos libros que los empujarán a pensar, imaginar y aprender. Como lo digo yo y lo sostengo ante los hechos, la frase que acuñé: cuando quieras saber si estás educando bien, date cuenta que estarás en contra de la forma que la mayoría educa a sus hijos. Ser rebelde, hoy más que nunca se trata de apreciar y usar el tiempo para estar realmente presente, no tan solo en cuerpo, sino aún más en mente, pasando tiempo juntos, conversando, conociéndonos, aprendiendo y valorándonos como seres humanos en nuestra familia, dándoles la atención que se merecen por encima de la tecnología deshumanizadora que con sus algoritmos buscan hacernos adictos a su atención y a sus dispositivos. Entiende que un niño que se cría adicto a las tecnologías no será un niño con un sano y normal desarrollo. Dale libros que lo inviten por medio de la curiosidad al desarrollo de sus capacidades. Si realmente lo amas, sé congruente y no le des aparatos y redes sociales que solo contribuyen a atrofiar su mente y sobre todo a exponerte como un padre ignorante, evasivo de la realidad, de los problemas en que pones a tu familia, incapaz, inconsciente, incompetente para ejercer. Y por lo mismo, irresponsable en lo esencial, en lo más importante en la vida, educar correctamente para tener hijos sanos y de bien. Solo un acto de rebeldía te dará la fuerza para apagar el celular y encender el cerebro. Y bueno, así concluimos con esta reseña de este gran libro. No ofrezco disculpas por lo largo del video. La reseña podría ser la más larga, pero no menos corta. Es lo que considero necesario para dar contexto sin abarcar todo el libro. Eso sí, buscando la profundidad de análisis y razonamiento para entender ciertos temas que el libro aborda. En verdad el libro lo debería tener todo padre y madre responsable realmente de la educación de sus hijos. Ojo, dije responsable, no que ame a sus hijos, porque entiendo que la mayoría amamos a nuestros hijos, pero no confundir el gran amor que les tenemos con que eso directamente nos lleve a pensar que todo lo que se nos ocurre y hacemos por ello es y será algo responsable y positivo para darles una correcta educación.
En estos tiempos, por amor, un padre está maleducando, siendo complaciente, sobreestimulando a sus hijos con internet, gadgets, a edades en desarrollo donde sinceramente no lo necesitan, más allá del beneficio que ven en ellos sus padres en verlos entretenidos para que no los molesten, es decir, a ellos, a sus padres, porque eso es la causa principal para darles un dispositivo electrónico. Los perjudica terriblemente en el desarrollo de su cerebro y por lo mismo de su mente. Nadie dijo que tener hijos y educarlos sea cosa fácil. Nunca lo ha sido. Pero hoy más que nunca se torna en demasiado difícil. Porque la tecnología en esta sociedad está proporcionando todos los medios y estímulos en las plataformas y las redes sociales que impide que un padre o madre le dedique tiempo de atención de calidad a sus hijos. Por el contrario, nos hemos vuelto padres evasivos de nuestra responsabilidad primordial. Estamos más pendientes de lo que pasa en las redes que de ver conscientemente los problemas que hay que arreglar en casa, en la conducta de nuestros hijos. Estamos en una sociedad en su mayoría adicta a la tecnología y al internet. Y es que por medio de la ingeniería social y la mercadotecnia, eso es lo que quieren las grandes empresas tecnológicas, porque eso son millones de dólares para ellos. Tu ignorancia, tu inconsciencia, tu falta de humildad y fuerza de voluntad para aceptarlo y remediarlo, no solo te perjudica a ti. Tú eres el ejemplo más grande para tus hijos. De ti depende lo que ellos serán, sea algo bueno o sea algo malo. Y así como dice el doctor Pablo Muñoz Iturrieta, la única manera de remediarlo es darse cuenta de ello y sobre todo ser valientes. Valientes morales, de convicción y certeza moral, de lo que se debe hacer, lo que es correcto en una buena educación familiar, en una sociedad que todo lo quiere fácil y complaciente y que por lo mismo evade por amor a sus hijos hacer lo correcto, porque eso implica hacer un esfuerzo y la mayoría el único esfuerzo y sacrificio que quiere hacer es ganar más dinero y tener más cosas que presumir como símbolo de éxito y supuesta felicidad y con ello darse una valía como persona en las expectativas artificiales que rigen las redes sociales. Y es que ser un verdadero padre es engorroso porque hay que ser malo y tener que ejercer autoridad, limitar y corregir conductas negativas de nuestros hijos. Y es que para eso estamos. Y es hacerlo todos los días y repetirlo las veces que sean necesario. Entonces, un padre ignorante y evasivo de su papel principal y débil emocional no quiere verse o sentir culpa por ser un mal padre o madre. Probablemente el padre actual siente remordimiento y culpa de su conciencia por no atender a sus hijos estando ya en casa en el poco tiempo después de trabajar y dedicarlo en las redes sociales, perdiendo ese tiempo que sabe debería ser para sus hijos y su familia, o por estar ausente de casa más tiempo del necesario atendiendo sus asuntos o distracciones personales. Entonces se le ocurre sobrecompensar con dinero, cosas y dispositivos electrónicos, consintiendo al niño o a la niña para no sentirse tan mal, porque en su vastísima ignorancia siente, porque la gente ya no piensa, solo siente que con eso remedia su falta de autoridad, dirección, atención, o sea, remedia su ausencia, y esto es más común de lo que se quiere aceptar. Conozco un montón de gente que hace eso. Hacer lo correcto y beneficioso nunca ha sido fácil, es sumamente difícil hacer lo correcto porque requiere un esfuerzo que en estos tiempos la mayoría débil de carácter no está dispuesto a hacer. La gente, la sociedad está dispuesta a trabajar más, a sacrificar su valioso tiempo estando más fuera de casa, tiempo que puede estar dedicado a su familia, demostrándole verdadero amor, instruyendo a sus hijos y formando vínculos afectivos profundos, por la ambición del dinero, por esa cultura del materialismo, los placeres y la vanidad e individualidad. La gente quiere hacer sacrificios solo para tener más dinero, pero no sacrificios personales e internos para cambiar los defectos y errores que como personas tenemos para poder educar desde el mejor ejemplo a nuestros hijos. Para mí estamos en una sociedad irracional en su mayoría y por lo mismo incongruente, que dice amar a sus hijos, pero en los hechos los ve en su mayoría perjudicándolos. Desde la comida chatarra, en hacerlos unos inútiles, sin hacerles buenos hábitos, sin cultura, sin conocimiento por medio de los libros, sin la cultura del esfuerzo, sin la disciplina, sin el fortalecimiento del carácter, aún más grave, sin incentivar su desarrollo espiritual, a la creencia de un poder trascendental que nos mantiene humanos, sensibles y agudos cognitivamente para estar alerta ante los males, que fortalece y ayuda a la prudencia y al autocontrol. La ausencia de estos elementos fundamentales está contribuyendo a atrofiar su mente y volverlos débiles, adictos a la tecnología desde tempranas edades, pero de afectación permanente y negativa en el resto de su vida. El mismo padre, ese amoroso, complaciente, el que quiere hacerse el amigo, el popular, el buena onda, es quien perjudica el sano y correcto desarrollo de sus hijos. Y yo sé, estos pocos lo van a aceptar, porque imagínate,
que si como persona nos molesta que nos digan nuestros defectos personales, imagínate si te hacen ver que eres un mal padre, aunque en los hechos objetivos lo seas. ¡Uf! El ego se va al 1000 y ¿para qué te quieres la cosa? Cosa que no me importa. Se ofende quien no acepta una verdad clara y concisa, porque muy probablemente se siente aludido. El inconsciente no se equivoca. En el fondo sabemos tú y yo lo que estamos haciendo, sea bueno o malo. Que no aceptemos, o peor aún, no lo cambiemos y remediemos por el sesgotote cognitivo que nos mandamos, y eso es otra cosa. Lo único que sí te digo es que los errores que como padre tengas en la educación de tus hijos, no lo pagarás tú, lo pagarán ellos. Y por eso yo, por lo menos en mi caso particular, he fallado, tenido defectos, metido las patas en miles de problemas, he aprendido a la mala algunas o muchas cosas. Y ok, soy un ser humano, pero en lo único que yo no me puedo dar el lujo de fallar, con mi formación educativa excelente que tuve por mis padres, por mi experiencia personal y lo que analizo y observo como grandes males en la sociedad y lo que leo para tener cultura, no me puedo dar el lujo de fallar en la correcta y nada fácil, porque todo lo verdaderamente bueno de la vida no es ni será nunca fácil, es en la correcta educación de mi hija. Así que si eres un padre de los de mi equipo, te felicito. Si no lo eres y lo quieres ser, pues empieza comprando este libro, léelo y sobre todo acciónate en cuidar y educar sin tecnologías perjudiciales a tus hijos. O sea, apaga el celular y enciende tu cerebro carnal o carnal. Bueno, señoras y señores, esto fue todo de mi parte. Les agradezco el tomarse el tiempo para ver esta reseña. Si te gustó el video, por favor, coméntame algo. Es muy importante para mí que me puedas retroalimentar con alguna crítica constructiva acerca del libro o del video en general. Si tienes ganas de que abordemos algún tema, cómo no, déjamelo aquí abajo. Comparte este material con personas como tú que consideres que tienen el grado superior de conciencia para apreciar este tipo de contenido. Déjame un like, por favor, para que el algoritmo le dé relevancia. Suscríbete a mi canal. Muchísimas gracias por tu presencia aquí. Esto fue Sentido No Tan Común.